un corazón de carne. Y uno, así hasta con la cara que uno puede llegar a tener de dureza, es sensible, y más cuando se trata de las cosas de Dios. Y sí, ver también ayer, darle gracias a Dios por lo que nos permitió pasar allá en el balneario con los jóvenes que se bautizaron. Una gran bendición el poder ser testigos del paso de obediencia de estos muchachos, pero también de la convivencia con los hermanos. Ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 15 años después, Rico. Yo también me levanté con un dolor de piernas, pero nos la pasamos bien, nos divertimos. Y ¿quién es tu amigo, Evelyn? Qué bueno que se pusieron aquí enfrente, porque luego es difícil alcanzarlos de las orillas. Vamos a ver el tema que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Les voy a pedir que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 37 al 38. ¿Ya estamos ahí? Dice la Escritura: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Hemos estado hablando en las últimas, a mí Dios me ha puesto a que a lo largo de este año toque temas con respecto a la enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y hemos venido analizando diferentes de estos pasajes. La última vez hablamos acerca de la soberbia, y anteriormente acerca del juicio. Tiene que ver con este tema del día de hoy también. Aquí mismo nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, dad y se os dará. Dice, porque con la medida con la que mides se os volverá a medir. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, para muchos, si lo leemos sin meternos, sin profundizar, sin escudriñar, nos perdemos de muchísimo. Porque el Señor Jesús, cuando habla en su enseñanza, es al corazón del ser humano, a lo profundo del ser humano, para generar algo adentro de nosotros, que nos demos cuenta de nuestra propia condición y de lo que está ocurriendo. Dice: con la medida con la que mides vas a ser medido. Y hace un par de predicaciones les comentábamos, hablábamos acerca del juicio, de quién, antes de observar los errores y defectos de otros, pues que primero nos analicemos a nosotros. Y este tema del día de hoy viene como a consecuencia de eso, de ese análisis que uno pueda llegar a realizar en su vida personal. Entonces nuestra actitud, nuestra manera de hablar, de actuar hacia los demás, tiene que cambiar en base al conocimiento personal que cada uno podamos llegar a tener. Nos podemos dar cuenta de nuestras limitaciones, de nuestros defectos, y entonces poder ser un poco más empáticos con la gente, tener un poco más de misericordia hacia las personas, a que no nada más nos centremos en las cosas negativas que otros hacen, sino ver también pues eso, con misericordia, el por qué puede llegar a estar actuando una persona de esa manera. Pero no nada más así en lo superficial, sino lo que vamos a ver ahorita, más adelante, a profundidad,
¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor Jesús nos habla en esta mañana, porque estamos viviendo en unos tiempos donde se llama la época posmoderna, donde impera un pensamiento filosófico desde antes de Cristo, que era el liberalismo, donde cada persona hace lo que quiere hacer o debe de hacer según este pensamiento lo que quiere hacer sin que otros se lo reprochen. Y entonces nos enfrascamos ahorita en un pensamiento donde tiene más importancia lo que una persona piense que el bien común. Tenemos que estar cuidando a estas nuevas generaciones de que no sean lastimadas o ofendidas, porque ahorita la corriente filosófica que está en boga es que somos personas especiales o tan especiales que lo llevamos al extremo, ¿no? Y nadie me puede decir o hacer nada que a mí me ofenda, y pues está difícil porque nadie vamos a estar cuidando si yo estoy viviendo y que yo viva te ofende, pues no puedo en ese sentido hacer mucho. Pero eso llevándolo a un extremo. Vamos a ver lo que el Señor dice en cuanto a nuestro trato con las personas, porque tanto para la generación actual como para los problemas que había en generaciones anteriores y para las que vienen posteriormente, la Biblia siempre va a ser nuestro manual. La Biblia siempre va a ser aquello que nos ponga el parámetro para vivir, porque aunque hoy en día se dice que no hay verdades absolutas, que todo es relativo, que tú tienes tu verdad y como dice Milka, mi verdad, cada quien tiene su verdad. La Biblia nos enseña que no, que hay verdades absolutas, que la verdad es aquello que es congruente con la realidad y aquello que dice el Señor que es verdad. No vamos a ir por la vida viviendo en relativismos. Para esto pues vamos a ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, en el versículo 12, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la Escritura: así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, con ustedes, así también hacedlo ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas, dice el Señor Jesús. Se le conoce a este pasaje o a esta expresión como la regla de oro. Y ese es nuestro tema, Jesucristo y la regla de oro. Y le puedo hablar de primera mano, como se dice, si digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano. Porque a lo largo de mi vida, desde que yo entendí esta palabra y esta palabra se hizo carne en mí, y mi trato empezó a ser distinto con las personas. Yo he visto los resultados, he visto cómo me trata en consecuencia también la gente, por el mismo trato que yo intento darles. Es una palabra como toda la Escritura, que cuando tú la vives y la experimentas, te das cuenta de la riqueza que está contenida en esta expresión. Un versículo, pero todo lo que puede conllevar este versículo. Y vamos a ver tres puntos acerca de la regla de oro. Primeramente, vamos a ver que la regla de oro, esta expresión no es una regla pasiva, sino activa. Porque seguramente has escuchado de muchas circunstancias, en muchas situaciones, lo que se puede parecer a la regla de oro, donde nos dicen no hagas el mal a nadie para que no te lo hagan a ti también.
Y a lo largo de la historia podemos encontrar a muchos filósofos, a muchos pensadores, a muchos sabios que pueden tener este precepto, este mismo concepto. Algunos de ellos, por ejemplo, tengo aquí Confucio, lo expresó de esta manera: no impongas en otros lo que no harías contigo mismo. No le impongas a los demás lo que tú no estás dispuesto a hacer, ¿no? En Pitágoras, un sabio griego, lo expresó así: no hagas a tu prójimo lo que te molestaría que él te hiciera. En el hinduismo dice: esto es la suma del deber, no hagas a otros lo que causaría dolor si te lo hicieran a ti. Muy similar. En el budismo dice: no dañes a otros de maneras que encontrarías tú hiriente. En el Islam dice: no lastimes a nadie para que nadie te lastime. Y uno puede pensar, pues es lo mismo que dice Jesús, pero no, es muy distinto, porque todas estas expresiones parten de la pasividad del ser humano. Todas estas expresiones hablan del que no le hagas a nadie algo que tú no quieras que te hagan. ¿Es malo esto? Por supuesto que no. No estoy hablando de que sea malo. Es un principio bastante sensato, bastante sabio. Porque si yo no quiero que alguien me ofenda, pues lo primero que tengo que hacer es no ofenderlo. Muchas de las problemas vienen como respuesta de una agresión. Entonces el principio es prudente, el principio es bueno en este sentido. Yo no lastimo a nadie, no ofendo a nadie, pues entonces también obviamente yo espero no ser ofendido. Pero si nos damos cuenta, pues todo parte de aquí del no hacer, de algo, no una expresión, se les considera expresiones negativas no porque sean malas, sino porque parten del no hagas. Comienzan con una negación. Pero si vamos a lo que dice el Señor Jesús, entenderemos que es muy distinto, porque el Señor Jesús no parte de la pasividad, parte de la proactividad. Dice: trata, hazle, da a otros lo que tú quieras, lo que tú esperas recibir. Por eso les digo que el Señor Jesús va a lo profundo del ser humano, porque ¿qué es más difícil? ¿No hacer o hacer? Hacer es más difícil. Dejar de hacer, pues dejo de hacerlo todo el tiempo. Vivo dejando de hacer cosas. Lo difícil es poner en práctica. Lo difícil es ser yo quien comience. Lo difícil es ser el primero, el que dé el paso. Y el Señor Jesús es allá donde va. El principio que Él nos da no es: tú no te preocupes, tú tranquilo para que no te hagan nadie nada. No, el Señor Jesús no dice eso. Dice: tú, sé quién, lo que ahorita decía Raúl, tenemos que ser los que vayan. La gente afuera puede estarse perdiendo. Y si nosotros aplicáramos el principio de no ofendas a la gente para que no se sientan agredidos, nos quedamos sentados en nuestra casa viendo la tele y no pasa absolutamente nada. Pero si tenemos un poco de misericordia, de amor por las personas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablarles. Comenzar nosotros. Poner en práctica el principio del Señor Jesús. Dice: todas las cosas que quieras que ellos hagan con ustedes, háganlo ustedes primero, porque esto es la ley de los profetas. No es que la otra esté mal, ¿no? Como les decía, no es algo que sea malo en sí mismo, simple y sencillamente que parten de una esencia humana, porque el corazón del hombre, pues, en el ser humano está el no ir más allá, el no dar ese paso, yo no, por el orgullo, por la soberbia de la que hablábamos hace tiempo, yo no quiero ser o no puedo ser quien dé ese primer paso de acercamiento para que las cosas entre nosotros estén bien.
Entonces, como a mí me cuesta trabajo es dar ese paso por soberbia, por lo que quieran, como queramos llamarle, yo me voy a limitar a hacer lo indispensable, lo suficiente para no tener una mala relación contigo. Yo no te voy a tratar mal, y con eso es más que suficiente para mí. Por eso les digo, parte de un principio muy humano. Pero el Señor Jesús quiere que vayamos a lo que hay en nuestro corazón, que rompamos eso que hay en nuestro corazón, eso que nos impide tomar el camino del acercamiento, de la misericordia, el camino del amor hacia con los demás. Es una regla que demanda que te pongas las pilas. Que donde quiera que tú te pares, seas tú quien dé ejemplo y testimonio. Que a donde quiera que tú vayas, la gente considere que tú eres distinto. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que constantemente está buscando el bien. El bien de tu empresa, el bien de tu trabajo, el bien de tus jefes, el bien de tus compañeros, el bien de tus amigos, el bien de tu familia. Que nos distinga, que tengamos ese sello de distinción. Porque el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos, le dice, ustedes, y dice, lo que quieras que otros hagan para contigo, no esperes, hazlo tú primero. Hazlo tú primero. Va más allá. Dice, es muy simple, muy sencillo abstenerse del no hacer daño a los demás, del respetar sus vidas, sus sentimientos. Hasta cierto punto sencillo. Lo difícil viene cuando yo tengo que aplicar el principio voluntariamente, y más aún cuando las personas no me han tratado bien a mí. Porque ahorita estamos viéndolo, quizá tú estás pensando en alguien que nunca te ha hecho nada, dices, para no entrar en conflicto con esa persona, pues yo no le voy a hacer nada. Ese es el principio humano. O también, digo, empezar ahora con el principio que nos habla el Señor Jesús, da tú el primer paso. Ok, voy a dar yo el primer paso. Me voy a acercar. Pero ¿qué pasa cuando esa persona te ha tratado mal? ¿Qué pasa cuando esa persona te ha ofendido? ¿Qué pasa cuando esa persona quizá te ha humillado? Entonces aquí le faltó un versículo a la Biblia que diga, excepto aquellos que te hagan algún mal. ¿Así lo podríamos decir? No, por supuesto que no. Porque la Escritura es bien clara. Si tú quieres que el otro, que el que te ha hecho daño, que el que te ha humillado, que el que te ha ofendido, que el que se ha portado mal contigo, no lo haga, ¿cuál es el contrario? Pórtate tú bien con él. No dice, no le hagas nada. No dice, hazle un favor, hazle un bien. Y es ahí donde empieza la dificultad, ¿verdad? Porque quizá dices, bueno, pues a mi amigo, a mi hermano, a mi cuate, o a la señora de la tienda con la que siempre me pongo a platicar, a esa le voy a hablar y me voy a acercar y les voy a decir, está bien. Pero que en nuestra mente también estemos considerando aquel que no es nuestro amigo, aquel que se ha portado mal, aquel que ha sido grosero. Trata a otros como a ti te gustaría que te trataran a ti, independientemente de cómo te haya tratado.
porque ya lo vimos incluso hace unos meses hablando del amor hacia los enemigos. Cuando hablamos del amor hacia los enemigos, vemos que no debemos esperar a que ellos vengan, sino ser nosotros quienes promovamos el acercamiento y la unidad. Entonces esta ley, esta regla no puede ser pasiva. La regla de oro no puede ser pasiva, tiene que ser activa. Tenemos que ser distinguidos por ser quienes promovamos esta ley espiritual. Otro punto que tenemos que entender de la regla de oro es que inicia, fíjense bien cómo lo dice el Señor Jesús, porque parte esta regla de lo que yo quiero. Fíjense qué bendición nos da Dios ahí. Dice, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo. Te da la oportunidad. ¿Cómo quieres tú ser tratado? ¿Cómo esperas tú que la gente te hable? ¿Qué es lo que esperas que los otros te den? Entonces, ¿de dónde parte la regla de oro? De lo que yo quiero. ¡Qué bendición! Porque tenemos la oportunidad. Parte de mi deseo, de mi anhelo. Dice, todas las cosas que quieras tú que hagan, de lo que yo quiero. Por ejemplo, ¿quiero yo que las personas sean amables conmigo? ¿Quiero yo que si me equivoco me corrijan con amor? Porque entonces, ¿cómo voy a tratar yo a la gente? Si yo quiero que sean amables conmigo, ¿cómo tengo que ser yo? Amable. Si yo quiero que me corrijan a mí con amor, con paciencia, por ejemplo, que mi esposa no me regañe tan fuerte, ¿cómo tengo yo que hacerlo? Pues al revés también. Dice, lo que tú quieras, de esa manera trata a los demás. No quiero que se aprovechen de mí, no te aproveches tú de nadie. Porque hablábamos hace unas semanas, cuando uno tiene un cargo de autoridad, ya sientes que el poder está en tus manos, ¿no? Eres He-Man y creo que levanta la espada y ya tengo yo el poder. ¿Y cómo tratas a los que están debajo de ti? A los que están bajo tus órdenes. Porque cuando estamos subordinados de alguien más, cómo nos quejamos, ¿verdad? De cómo nos tratan los patrones. No nos gusta, pero en cuanto nos da un poquito de autoridad, ¿cómo llegamos a ser nosotros los que tratamos a los demás? Pues, ¿te gusta que te traten bien? Trata bien. ¿Te gusta que te den reconocimiento por lo que haces, aunque sea las gracias? ¿Y tú reconoces a las personas cuando te hacen un favor? ¿Das las gracias cuando alguien te hace un favor, te hace un bien? ¿Eres agradecido? La ingratitud es un defecto terrible. Y muchos no nos damos cuenta de que somos desagradecidos. Pero eso sí, cuando alguien no es agradecido con nosotros por algo que le hemos hecho, nos ofendemos, nos molesta, nos lastima que alguien no reconozca algo que estamos haciendo, pero no nos damos cuenta de cómo nosotros lo hacemos para con otras personas o para con esas mismas que no están siendo agradecidos. A lo mejor estamos cosechando lo que sembramos en su momento. Así que esta regla dice, esto es lo que quieres que los demás hagan contigo, pues hazlo tú. ¿Es lógico? Por supuesto que es lógico, ¿no? ¿Es razonable? ¿Es justo? Porque el Señor Jesús habla con justicia.
habla con justicia. Es ahí a donde nos lleva. Y yo puedo decir, no, pues sí, es verdad. Dice, lo que dice el Señor Jesús es verdad. Voy a ponerlo en práctica. Pero si no baja de aquí, acá, la próxima vez que me encuentre una cartera con una identificación y con 3,000 pesos en la bolsa, ahí, ay, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, porque tú sabías la necesidad que tengo. Mira, y este es el hermano que me la está otorgando. ¿Cuál es nuestro deber? Si está ahí la identificación, la dirección, mi deber es regresarlo sin tocar un peso de lo que está allá adentro. ¿Va a doler? Ay, va a doler. Por eso les digo, es fácil ahorita decir, sí, la regla es justa, pero cuando se trata de que yo la ponga en práctica, hasta en las cosas más sencillas o insignificantes, es donde tengo que menguar yo para que crezca el que vive en mí. Y ni modo, mi cuate. Gracias a Dios por este muchacho, porque le tocó que un cristiano, que un hijo de Dios se le encontrara. Porque Dios sabe que ese hombre lo necesita, esa mujer lo necesita. No puedo ser yo el que diga, pues le regreso la identificación para que no tenga que volver a tramitarla. Y nada más, qué bueno soy. O si ves que alguien va caminando por la calle y se le cae un billetito, ya no vas a correr y esperas hasta que pasen todos, pero no quitas el pie, ¿no? Ya cuando nadie te está viendo, ya quedas solo, tiras algo más y... Dicen que así se hacía. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿No te gustaría que a ti alguien llegara y te tocara el hombro? Oye, fíjate que se te cayó este billete. Ay, era lo del camión. Era lo de mi semana. Velo de esa manera, porque es así como pasa en la vida real. Tú no sabes el bien que estás haciendo cuando devuelves algo que no es tuyo y que te estás dando cuenta de quién es el dueño. Y como este ejemplo, pues en todas las áreas de nuestra vida. Dice el Señor Jesús, haz lo que tú quieras que te hagan. Porque imagínate que se te perdió tu cartera con todos tus documentos, con una lanita ahí, y de repente alguien llega y te toca la puerta y dice, oye, mira, te vengo a entregar esta cartera, me la encontré. ¿No le das gracias a Dios? Pues imagínate lo que tú vas a promover en la otra persona cuando tú hagas eso. ¿A quién le va a dar gracias? A Dios. ¿A quién vas a exaltar tú? A Dios. ¿De quién vas a dar testimonio tú? Del Señor. Él va a ser glorificado por causa tuya. Fíjate hasta dónde estamos llegando con un versiculito. Hasta darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo si aplicamos este principio en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es? Y es algo cotidiano, mi hermano. No es algo, te va a llegar a pasar, no, es algo cotidiano. Ceder el paso cuando vas manejando, porque, cómo son buenos aquí para no dejar pasar a la gente.
y se te avientan y les pones la direccional y parece que le estás diciendo con la direccional, pégatele más al otro porque si no te voy a ganar. El tránsito es una de las cosas cotidianas y ahí tenemos que aplicarlo. Y tú cedes el paso, y se los digo porque me ha tocado, y el de atrás te la está mentando porque está cediendo el paso. Fíjense nada más hasta dónde llega. Tú estás haciendo un bien y aquel, quién sabe qué esté pasando por su cabeza, pobre hombre o pobre mujer, pero están todos ofuscados porque tú estás cediendo el lugar a alguien que lo necesita. Pues nadie está así pensando a ver a quién me friego para meterme. Simple y sencillamente estás pasando por ahí y necesitas incorporarte a alguna avenida, lo que sea, y no somos capaces o pensamos que nos van a ganar el lugar. No sé qué pasa por la cabeza de nuestras cabezas. Un gran número de nuestros problemas se reducirían si nosotros aplicamos este principio. Si nosotros aplicamos estas palabras del Señor Jesús en mi vida, nuestras relaciones cambiarían. Nos ahorraríamos muchos problemas, muchas bronquillas. Dice, somos ciegos a nuestras fallas y muy pronto para ver las de otros. No podemos esperar que los demás sean buenos con nosotros si nosotros no somos buenos con la gente. Y aquí aplicaría el tema de, bueno, pues es que sea recíproco, ¿no? ¿Por qué yo sí y ellos no? ¿Por qué yo tengo que ser el que siempre esté empezando? ¿Por qué tengo que ser yo el que trate bien siempre? ¿Por qué tengo que ser yo el que dé el primer paso? ¿Por qué tengo que ser yo el que vaya y pida perdón? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no los demás? Por una simple y sencilla razón, porque tú has recibido de gracia la salvación de Cristo Jesús y has sido llamado al arrepentimiento y a buenas obras, porque a ti se te ha dado un nuevo corazón que no tienen los demás. Porque tú eres un hijo de Dios. Por eso es que tenemos que ser nosotros. Pues sí, pues si Él me trata bien, yo también le voy a hacer un favor. No, yo no tengo que esperar a que el otro me haga el bien. Yo tengo que ser quien le haga el bien a Él. Recordemos o partamos del principio que también nos enseña la Escritura de que no hay bueno ni uno. ¿Cómo puedo esperar yo que otro me trate bien? Si yo sé, por eso les hablaba del conocimiento que uno debe de llegar a tener de uno mismo. Porque en la medida en que yo me conozco, yo sé que la otra persona está pasando por una crisis y no puedo, dice el dicho, no le puedo pedir peras al olmo. ¿Qué me va a dar si no tiene? ¿Cómo puedo esperar que me ame si esa persona ha recibido odio, maltrato todo el tiempo? Yo no puedo esperar, tengo que ser yo quien lo haga. Porque dice la Escritura, no hay bueno ni aún uno. Y aún así la Escritura nos enseña que yo tengo que hacerles un bien, a pesar de que no sean buenos, a pesar de que sean malos contra mí. Me acuerdo, se me quedó muy grabado a mí el testimonio que daba el pastor creo que lo ha compartido en algunas ocasiones, del hombre que estando en la cárcel, creo que incluso era pastor, y le matan a su familia afuera y se le olvida ahí que es cristiano, les dice, tráiganmelos para acá, métalos aquí porque los voy a matar. A 2 personas que mataron a su familia, y cuando llegan con él no puede matarlos y les predica el evangelio.
y los gana para el Cristo. Así que si usted cree que hay cosas difíciles, imagínese ese hombre. Tener enfrente al que mató a un familiar tuyo y de la forma que lo hayan hecho. Y tú como hijo de Dios quieres, más bien como humano, quieres despedazarlos. Tu carne te dice: acaba con ellos. Acaba con aquel que te está insultando. Regrésaselo. Págale lo que se merece. Pero si así hubiera sido Dios con nosotros, todos estaríamos muertos. Todos estaríamos muertos. Porque ¿quién de nosotros se merecería el perdón de Dios? ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Él vino. Ya estoy adelantando. Como hijo de Dios, me voy a encontrar en momentos muy complicados, donde el aplicar la palabra de Dios va a ser poco menos que imposible. Pero ahorita lo cantábamos. Él nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para que en esos momentos, en esos precisos momentos, seamos nosotros quienes tengamos la entereza y la fortaleza para aplicar la palabra que nos ha sido compartida, que está aquí, pero que también está aquí, que ya se ha anidado en nuestro corazón, que ya se ha hecho carne en nosotros, para que no sea solamente un conocimiento superficial, sino que sea parte de nuestra vida. Como tercer punto, vamos a ver cómo poner en práctica la regla de oro. Y vamos a ver varios pasajes, varios textos de la Escritura. ¿Quieres tú que te amen? Juan 13:34. Dijo el Señor Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Quieres tú que te amen? ¿Qué tienes que hacer? Amar. Porque dice también la Escritura que todo el que ama es nacido de Dios. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si yo quiero que la gente me ame, yo tengo que ser una persona que ama. Y aquí una pregunta: ¿la gente te ama? Porque la respuesta a la pregunta, si la gente me ama, tendría que estar fundamentada en que yo he sido una persona que en algún momento he demostrado amor para con ellos. Si soy una persona que la gente se aleja de mí, ¿soy una persona que está amando? Pues obviamente no. Entonces es un llamado de atención para mí, en lo personal, decir: a ver, está pasando algo. Si en lugar de que me amen, me rechazan, ¿qué es lo que está sucediendo con mi vida? Debería ser un foco de alerta, ¿no? O sea, caray, algo no está bien aquí. Para entonces voltear a ver hacia dentro de mí. Quiero que se preocupen por mí. 1 Corintios 12, 25 y 26. Primera de Corintios 12, 25 y 26. Dice la Escritura: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Leí desde el 26. Dice desde el 25: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros
todos se preocupen los unos por los otros. Y después dice, porque si todos se duelen, si uno se duele, todos se duelen. Y si uno recibe honra, todos también son felices con él. Pero ¿cuál es el principio de esto? Que se preocupen unos por otros. Y aquí es donde vamos a patinar muchos de nosotros. ¿Cómo voy a demostrar amor? Precisamente aplicando esto, preocupándome por la gente. No diciendo, pues es su bronca. Y menos entre hermanos, menos entre familia. Él se lo buscó. A lo mejor sí, pero dice la Escritura, ustedes que son espirituales, restáurenlo, levántenlo. Si no eres espiritual, pues obviamente no. Pero si tú que eres espiritual, dice el Señor, ves a un hermano caído, no te aproveches. No hagas leña del árbol caído, no lo humilles, no lo hundas más. Levántalo, ayúdalo a levantarse. ¿Sí cometió un error? Sí. ¿No se lo merece? A lo mejor no. Pero trátalo como a ti te gustaría que te trataran cuando vayas a caer, porque seguramente lo harás. Y no te va a gustar que alguien te trate posiblemente como tú estés tratando a alguien más. Porque si podemos gritar hacia arriba, es que nadie me ayudó, nadie vino, y tú fuiste cuando otro estuvo en tu caso. Por eso les digo, aquí donde podemos patinar muchos de nosotros, empezando por mí. ¿Quieres que se preocupen por ti? ¿Tú estás dando lo mismo? ¿Quieres que te valoren y te tomen en cuenta? Romanos 12:16 y 1 Corintios 12, 22 al 24, un poquito ahí mismo donde estamos. Primero, si quieren, vamos a leer ese, 1 Corintios 12, 22 al 24, y después leemos Romanos 12, 16. Dice en Corintios, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Perdón, estoy leyendo hasta el 24, vamos a leer desde el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba. ¿Qué nos está hablando? Muchas veces nosotros pensamos que hacer algo es indigno. Porque seamos sinceros, ¿a cuántos de nosotros nos gusta hacer el aseo en nuestras casas? Sí, son pocos, somos pocos. A mí la verdad sí me gusta, pero no lo hago. No lo hago. A mí no me gusta, pero tengo que hacer. Sí, pues es que con el látigo, pues. Lo voy a poner, ¿eh? Pero tendemos a tomar en menos o a tener en menos a las personas que nos ayudan con el aseo de las casas. No. No, hay quienes no, pero tendemos a hacer eso. Vámonos más a lo práctico. ¿Cuántos de nosotros, si les decimos mañana vamos a venir a hacer aseo general, cuántos vamos a venir? No van. ¿Cuántos van a venir? Somos contados los que llegamos a venir el día que hubo aseos generales en la iglesia. Y en algunas otras ocasiones yo no he venido.
No me voy a parar el cuello tampoco. Porque decimos, ay no, lavar, ay no, sacudir, ay no, lavar los baños, qué asco. Y yo le doy gracias a Ray, su familia, que nos apoyan en algo que muy pocos estarían dispuestos a hacer, o estaríamos dispuestos a hacer. Gloria a Cristo, Ray. Pero si yo quiero que me valoren y me tomen en cuenta, que me consideren, ¿cómo tengo que ser yo para con esas personas que pareciera que no hacen mucho? Mire, tenemos ya un año con el apoyo de nuestros hermanos que están sirviendo, con Pame, Nelly, Ángeles, Isra, que nos apoyan a recibirnos en la puerta con una sonrisa, a darnos un pañuelo si estamos sudando, si estamos llorando, a estar al pendiente de las necesidades de la iglesia. Y hay quienes pueden llegar a pensar o hablar mal de esas personas, cuando el corazón de ellos está en el servir. A mí no me gusta que me saluden cuando llego. Pues a lo mejor a ti no, porque hay amargura en tu corazón, pero al resto de la gente pues a lo mejor sí. Y son una bendición para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Y dice, si yo quiero que a mí se me valore lo que yo hago, tengo que valorar el servicio que otras personas dan, lo que otros están haciendo, agradecer lo que otros hacen, tomarlo en cuenta. Ya no fuimos a Romanos, a ver rápidamente, Romanos 12:16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. No altivos, lo que hablamos a la vez pasada acerca de la soberbia, sin altivez. Todos somos iguales, todos estamos parejos aquí, todos fuimos rescatados. Y ahorita lo decía mi hermano, de lo vil y menospreciado, así que teníamos las mismas características todos. Otro, quiero que me ayuden, quiero que me sirvan, pues obviamente tengo que ser yo el primero en servir, tengo que ser yo el primero en ayudar. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad. Ya me perdí. Como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El hecho de que estén nuestras personas, las personas que nos ayudan, el hecho de que Ray se encargue de que la iglesia esté limpia, no quiere decir que si yo veo una basura, no la voy a levantar, mi hermano. Ay, mira, fíjate nada más, hijo, ahí hay una basura, ahí hay una cucaracha. Son bien fáciles de criticar, ¿no? Mira nada más, mira lo que hay ahí con el dedo, mira. Oye, mi hermano, ¿sabes dónde están las escobas? Si no sabes, aquí a la vuelta al fondo, ahí puedes buscar una escobita, un recogedor y levantarlo. No tengo por qué estar esperando a que otros lo hagan. Y peor aún, a juzgar a otros. Estamos en una iglesia que no es para todos.
que nos beneficiamos de este local, todos y cada uno de nosotros. Por eso es que todos tenemos que cooperar en todos sentidos para el sostenimiento de este lugar. Es que no debo de ser yo el que esté esperando a que otros, que haga lo que tiene que hacer. No, ¿qué pasó? ¿Quieres tú que otros sean compasivos o misericordiosos contigo? Primera de Pedro 3, 8 y 9. ¿Quieres que sean compasivos y misericordiosos contigo? Primera 3, 8 y 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Somos bien, estamos con mucha disposición y somos rápidos cuando se trata de observar las deficiencias de los demás. Ya lo hablamos muchas veces, pero tiene mucho que ver con este tema también. Soy bien fácil de hablar de alguien, de expresarme mal de alguien que cometió un error, de alguien que está fallando. Con qué ligereza levanto yo mi voz. Pero dice aquí el Señor: no devuelvas mal por mal, maldición por maldición. Dice antes, tienes que ser compasivo, de un mismo sentir. Esto quiere decir que seas empático con la persona. Eso quiere decir que seas de un mismo sentir, que te pongas en los zapatos del otro y que antes de levantar tu voz puedas considerar si del pronto tú no podías haber caído de la misma manera o haber cometido el mismo error, o peor aún quizá. ¿Por qué dice? Sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Fíjate nada más, nosotros los que hemos sido llamados por el Señor para heredar una gran bendición, somos los que tenemos que poner esto por obra primeramente. Ser misericordiosos con las personas. ¿Por qué? Porque yo me conozco, yo sé que soy débil, yo sé que soy falible, y como yo sé que yo puedo caer en cualquier momento, no te voy a juzgar. ¿Por qué? Porque sé que tú también lo eres. Porque somos iguales. Tenemos la misma naturaleza pecaminosa. La misma capacidad de pecar la tienes tú y la tengo yo. Entonces, conociéndome yo, voy a ser más tolerante contigo. La misericordia es una cualidad que debemos desarrollar como hijos de Dios. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 36, que es con lo que iniciamos hace un ratito. ¿Tenemos ejemplo? Por supuesto que tenemos ejemplo. Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué podemos dar misericordia a nosotros? Porque hemos recibido misericordia. Yo puedo ser misericordioso con los demás porque yo sé que yo he recibido misericordia, que yo he sido perdonado, que yo he caído, que yo he pecado. Y como mi Padre es misericordioso y me perdonó, yo tengo que seguir su ejemplo y ofrecer misericordia también, aún a los que no se lo merecen.
Uno más, quiero que sean amigables y cariñosos conmigo. Romanos 12:10. Estoy dando puras aplicaciones prácticas de lo que pasa en nuestro diario vivir, mis hermanos, porque es algo que tenemos que tener presente. ¿Romanos qué? 12:10. Dice la Escritura: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nos gusta que nos traten bonito, nos gusta que nos demuestren afecto, cariño. ¿Cómo eres tú con la gente? ¿Cómo le hablas a la gente? ¿Tus palabras parecen lijas? Es por su bien. Todo lo que yo digo lo digo por su bien. No seas tan bueno. Yo no digo ninguna mentira, le estoy diciendo la verdad. Pues sí, estás diciendo una verdad, pero sin misericordia, que hablamos ahorita. La forma en cómo nosotros nos expresamos, cómo tratamos a la gente, habla mucho de lo que hay en nuestro corazón. ¿Quieres que los demás te apapachen, pero tú llegas a ser grosero o ofensivo? Tienes un trato a lo mejor despectivo con la gente. Demuéstrense amor fraternal. ¿Qué es esto? Una camaradería. Que tú lo veas, dice, que antepongas sus necesidades incluso a las tuyas. Que haya una amistad ahí profunda. El cariño, dice, el cariño fraternal debe estar presente todo el tiempo en nosotros. Nuestra gentileza debe de ser conocida por todas, especialmente entre nuestros hermanos. El trato gentil. Oye, ¿qué quieres? Ay, no, creo que ya nada, ya se me olvidó. Nada más de la contestación. ¿Qué? Ya no quiero nada. Es algo que a lo mejor estamos perdiendo, pero que teníamos muy arraigado. Digo, al menos a mí, yo lo aprendí así. Viendo algunos comentarios de extranjeros que vienen al país. Ahorita el internet y YouTube está lleno de muchos testimonios de gente que viene a México y que da sus experiencias en el país, y la gran mayoría de ellos se expresa muy bien. Dice algo que una de las cosas que me llamó la atención, dice lo que les sorprende a ellos es que cuando tú le hablas a alguien te responden mande, porque desde el momento que tú estás respondiendo mande, estás poniéndote a su disposición. Y a mí me enseñaron que siempre que te hablen, tú tienes que responder mande. Y hoy en día se está perdiendo eso, incluso en nuestra cultura. Oye, ¿qué? ¿Qué quieres? Las faltas de respeto de los menores a los adultos. Y los padres que no los corrigen. Oye, no les hables de tú. Pero es una parte de la amabilidad que tiene que ser innata en nosotros, natural. Imagínate que el Señor Jesús se le acercaran
que los tratara de manera despectiva. ¿Qué tenía el Señor Jesús que atraía a multitudes? Pues era un hombre con un amor para con los niños, para con los pecadores. A todos les demostraba amor en todo momento, en todo tiempo. Y cuando tenía que ser duro, era duro, directo. Cuando le habló a los fariseos de manera directa y fuerte, también había amor en sus palabras, hacia los fariseos y hacia el pueblo. Nunca fueron palabras sin amor o sin misericordia. Quiero que me animen, que me alienten. Primera de Tesalonicenses 4:18. Dice, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Lo que está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo, que tendría que ser una esperanza de todo cristiano. Y les dice Pablo a los tesalonicenses, aliéntense unos a otros en que Cristo viene pronto, en que el Señor está a las puertas, en que un día vamos a estar en su gloria. Pero también en el capítulo 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Anímate, hermano. Estás pasando por una situación difícil, vente exhortándonos, cuanto dice en Hebreos, a que no dejes de congregarte, cuanto más cuando ves que aquel día se acerca, ¿no? Alentándonos unos a otros a permanecer en la fe, a estar firmes, a no caer, a no claudicar, a no ir para atrás. Porque cuántos y cuántos llegan, como dice la Escritura, llegan a Cristo, disfrutan de las bendiciones de estar en una reunión, una iglesia cristiana por un tiempo, y después se van por una u otra situación. Tristes, enojados, con rencor en sus corazones, porque no hubo hermanos que se acercaran con ellos y les dijeran, vete, no pasa nada. Es que esta iglesia está llena de pecadores. Sí, tú también eres uno y yo también soy uno, y Dios nos sigue levantando. Es que ya ni siquiera quiero ir ahí porque ya ves cómo es este Nico. No le hagas caso, mi hermano. Nomás tiene la cara. Es buena onda. Dice, aliéntense unos a otros. Anímense unos a otros. Anima a él y Nico. Más, si lo amas, no lo dejes caer, no dejes que se vaya para abajo. ¿Quieres demostrar el amor? Levántalo. Otro, vamos terminando. Quiero que me ayuden a soportar mis problemas, mis cargas. Tiene mucho que ver con el de que se preocupen por mí. Gálatas 6, 1 y 2. Lo que ahorita decíamos hace un momento, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué nos habla esto?
de que nos apoyemos, de que no nos hundamos, de que nos ayudemos unos a otros. Y voy a pisar otro callo. ¿Quieres que te tengan paciencia y te soporten y te perdonen? Colosenses 3:13. ¿Cómo? Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Si alguno, yo sé que aquí en esta iglesia no pasará, pero si alguno tuviera queja contra otro, si sopórtalo, perdónalo. De la manera en que Cristo te perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera en que Cristo les perdonó, así también háganlo vosotros. Y vamos a 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pero es que no cambia. Sé paciente, mi hermano. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Dijo el Señor Jesucristo. Si el Señor te aguanta a ti, ¿por qué no aguantas tú a tu hermano? Dice, con paciencia. Con paciencia. Y por último, quiero que no me excluyan, que no hagan acepción de personas contigo. Santiago 2:9. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. La regla de oro no debemos aplicarla para unos sí y para otros no. La regla de oro tiene que ser aplicada a todos. A todos yo los debo de tratar como yo quiera que me traten. A todos yo los debo de tratar con amor, con misericordia, con paciencia. A todos. No a mis amigos nada más, no a mis cuates solamente. No al pastor porque es el pastor, pero a Rico no. A todos los tengo que tratar bien. Esos son los puntos que nos deben de ayudar a nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, mis hermanos. ¿Hasta dónde nos lleva una simple expresión del Señor Jesucristo? Trata a otros como quieras que te traten. ¿Hasta dónde nos está llevando? Y el término regla de oro no lo dice así en la escritura, simple y sencillamente se lo dieron o lo pusieron por la importancia que tiene la aplicación de este principio, la importancia en nuestras vidas que tiene la aplicación de este principio. Por eso es que se le denomina regla de oro, de un valor incalculable, muy valioso. Es muy importante. Por eso comencé diciendo, esto se tiene que hacer carne en nuestras vidas. Lo tenemos que vivir. Lo tenemos que experimentar. Porque es de un valor incalculable, mi hermano. Tanto que, regresando a nuestro texto, dice el Señor Jesús, esto es la ley
y los profetas. Le está hablando a judíos. Y al decirle la ley y los profetas, le está diciendo todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Todo esto, dice, lo podrías llevar a la práctica, lo podrías resumir aplicando este principio. Trata a otros como a ti te gustaría que te trataran. ¿Por qué? Porque dice, el fundamento de este principio no es otro más que el amor. Cualquiera puede no hacer daño, pero solamente una persona que ama va a dar. Solo alguien que sea capaz de perdonar, alguien que sea capaz de ayudar, alguien que sea capaz de darse por otros, es el que estará demostrando amor. Es una regla muy sencilla, pero profunda. Haz con los otros lo que quieras que hagan contigo. Quiero que me amen, ama. Quiero que sean pacientes conmigo, sé paciente. Quiero que me visiten, visita. Quiero que oren por mí, ora por los demás. Quiero que me ayuden, que me animen, que me apoyen, que me perdonen, etc. Mis hermanos, hagamos con los demás lo que queramos que los demás hagan con nosotros. Que sea una práctica cotidiana de tu vida, de la mía. Que Dios nos dé la fortaleza, la inteligencia, la sabiduría para en el momento oportuno ponerla en práctica en cada instante de nuestra vida cotidiana. Que Dios les bendiga.